Ya lo vi. Esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. Cada vez camina más rápido. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. El podcast de Arcángel Clam. Energía gratuita. Mucho se ha hablado sobre la energía gratuita. En YouTube hay infinidad de dispositivos que con un enorme y elaborado masijo de componentes electrónicos, motores, alambres esmaltados y demás estupideces, pretenden crear energía eléctrica gratis. Prepárense, porque me encanta hablar de este tema. Los videos van desde cosas tan sencillas como el provocar una chispa eléctrica dentro de una toma de corriente que está conectada en uno de sus mismos enchufes, y la chispa produce energía supuestamente por el flujo de corriente continua, que crea más energía con el magnetismo. Incluso alimentando ventiladores, muchos focos y una licuadora. Esto es una enorme estupidez. Solo una persona con menos de 2 dedos de frente se lo creería. ¿Qué le pasa a la gente? ¿No terminaron la primaria? ¿Qué les pasa? Desgraciadamente, Internet, cosa de personas extremadamente ignorantes o que desconocen los principios básicos de la física que debieron aprender en una primaria y secundaria, entre ellas el de la convención, la convicción, la fricción, la conducción, la fuerza de gravedad y la resistencia eléctrica, entre otros principios más avanzados. Aunque es más entretenido mirar a estos pseudocientíficos soñar que ver a determinados youtubers que solo entretienen a los millennials. Sin embargo, ¿sabes que existe un problema cuando la gente comienza a hablar de campos de energía cuántica espacial, energía de toroides, o de todos esos inventos que pueden captar por medio de concentración, oraciones, rezar, o simples alambres esmaltados? Da miedo ver cuántos blogspot existen en internet donde se habla de lo mismo, y la gente sostiene las mismas teorías estúpidas que incluso se han derrocado o debunkeado con el tiempo. Lo interesante de esto es que cada uno de estos videos tiene más de 2 millones de visitas. Generalmente son personas que creen que mezclando A más B pueden obtener energía. Los estafadores que hacen estos videos incluso dibujan planos para realizar los proyectos, pero bloquean los comentarios. O quizá las personas que se animan a construir esas necesidades ni siquiera leen los comentarios. Algunos de ellos llegan más lejos y ponen Patreon para recibir donaciones, o venden los planos y materiales por eBay, o piden donaciones de más de $300,000 para financiar un proyecto. Verosimilitud. Tanto los millennials que se quejaban de Televisa, como los adultos que creen todo lo que ven por la influencia de la televisión, tienden a creer que todo lo que ven es verdad. Es por eso que un simple invento de estos, conectado a un enchufe oculto o una batería que está escondida y conectada con alambres esmaltados, o que recurren a conectar capacitores electrolíticos, diodos, lucecitas, pegar imanes de neodimio y diferentes componentes electrónicos para apantallar al usuario ignorante, y lo cual es suficiente para engañar al usuario más tonto. Mientras que los más audaces recurren a motores de gasolina, que obviamente no usan corriente, y son los más vistosos en sus demostraciones. Quizás esto también se deba a que las personas son muy crédulas porque vieron muchas caricaturas en su niñez y aún creen que las cosas que ocurrían pasaban de verdad. No sé, hay mucha ignorancia en internet y en los usuarios. Verosimilitud y disonancia cognitiva. En el mercado de los charlatanes de YouTube que ganan millones de visitas opera el principio de la disonancia cognitiva y la verosimilitud. La verosimilitud es todo aquello que creemos que es verdadero porque dudamos de sus principios, o simplemente porque nos resulta más fácil creerlo que comenzar a pensar en el proceso. Por su parte, la disonancia cognitiva llega luego, haciendo que armonicemos el concepto o las ideas con nuestro patrón de pensamiento. La finalidad de ambas funciones es que el individuo no se complique la vida pensando en cosas que, según él, no merece la pena pensar por más de 10 segundos. Pero sí compartirlas con los amigos para quedar bien. Este tipo de verosimilitud y sobre todo la disonancia cognitiva se asocia mucho con la necesidad que tenemos de permanecer en los grupos sociales. Pues si dudamos o presentamos una lógica diferente, nuestros amigos probablemente nos rechacen. Por ejemplo,
Un video en donde se le hace un agujero del tamaño de socket de una bombilla a una papa, y a continuación se le pone un foco. Obviamente este no enciende. Y el que haya hecho el experimento de la papa en la escuela primaria sabe que le hace falta un metal que actúe como ánodo y cátodo para producir una pequeña corriente eléctrica. Sin embargo, en este video actúa una fuente misteriosa. El poderosísimo imán enrollado con cobre, señores. Y todo cambia. Desde ese momento no solo se produce más corriente que la acidez de la papa permite, que son algunos 1.5 voltios o 3 voltios a lo mucho, sino que incluso se podrían conectar ventiladores o un aire acondicionado. Lo increíble del video es que tiene más de 10 millones de reproducciones y 1 millón de personas lo han compartido. Sin embargo, nadie se molesta en pensar siquiera que eso es físicamente imposible. Y ahí ves al millón de personas compartiendo el video y comentando que esto es lo que nos oculta el gobierno, cuando en realidad es físicamente imposible. Lo interesante de estos argumentos descabellados sobre la energía libre es que provienen de personas que se creen muy inteligentes, muy listas, que están sobre las leyes de la física y la termodinámica. Son librepensadores y genios, como los de la esquizofrenia natural, o esas personas que creen que me dice el pito cada que entran a internet a comentar cosas en donde pueden. Es muy inteligente. El peligro de que alguien crea estas cosas no es tanto en ponerse a inventar algo, porque generalmente ni siquiera los que se la pasan hablando de energía libre o demás son capaces de experimentar por su cuenta. Solo les gusta hablar. El verdadero peligro de los conspiracionistas es que terceras personas se creen sus penosos argumentos, y en estos se incluyen los antivacunas, y toda esa bola de animales que han hecho que epidemias de enfermedades erradicadas, como la poliomielitis y la viruela, vuelvan a aparecer y más fuertes que antes. Y eso no es solo un riesgo para ellos, sino que es un riesgo público. Generando energía. Primer postulado: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es la ley de la conservación de la energía. La única forma de tener energía eléctrica es por medio de la transformación. Esto es aprovechando las fuentes de energía que se encuentran al alcance del ser humano. Lo hemos hecho por milenios a través de la combustión de materiales, el uso de la energía del flujo del agua, el uso de la energía solar para secar la ropa y calentarnos, y hasta hace poco tiempo el flujo del agua con la energía hidroeléctrica y marina, y hasta hace un poco más reciente de tiempo, la energía solar y la eólica. No existe otra forma de crear energía que no sea mediante la transformación. Sobreunidad. Se le conoce como sobreunidad o más producción al fenómeno de producir mayor energía que la que se consume con un trabajo, violando todas las leyes de la termodinámica a través de la gravedad, imanes o alquimia. Todos los inventos, como es el caso de un motor que mueve muchas bobinas para generar energía, motores sobreunitarios que mueven rotores para hacerlo, motores que mediante una banda que se fricciona mueven un alternador, funcionan bajo ese principio. Algunos charlatanes dicen que producen el 50%, otros hasta el 200% de sobreunidad. Incluso muchas páginas en Blogspot que tienen carácter altamente científico, claro, por eso hablan de ovnis, aseguran que los conceptos de termodinámica conocidos son una basura al lado de estas máquinas, que las máquinas retan todo el concepto de la termodinámica. Desgraciadamente, los conceptos están llenos de pseudociencia, capacitores, alambres, conspiraciones, escritos en blogs de internet con falta de ortografía, demostraciones en patios o casas solitarias, muchísimos videos de YouTube y consejos legales en contra del gobierno, además de análisis fáciles y simples sobre la manipulación mediática. Un ejemplo de sobreunidad lo encontramos en los reactores de hidrógeno húmedos o secos, los cuales mediante el consumo de energía eléctrica realizan la hidrólisis, es decir, inducen energía a través de placas que liberan el hidrógeno del agua mediante una reacción química. En los casos de los inventos para producir energía libre, limpia, barata, gratuita y que los gobiernos ocultan, y que se hacen con solo gastar en imanes, alambres esmaltados, motores eléctricos de un carrito a control remoto, o de una lavadora, un refrigerador y otras estupideces. La sobreunidad es el santo grial de los inventores en todo el mundo, sobre todo en España, Estados Unidos e Inglaterra.
lugares donde parece que hay muchas personas con bastante tiempo libre, internet y motores de lavadoras o caminadoras, entre otras cosas. Esta sobreunidad que intentan obtener no solo se da por medio de imanes con alambres, sino que construyen complicados armatostes con alambres de ventiladores, licuadoras y todo lo que su imaginación y dinero les permita. Agregan transformadores, elevadores de voltaje, condensadores y claro, imanes y capacitores para darle más credibilidad. Lo que olvidan es que cualquier sobreunidad que obtengan se pierde en malos circuitos, en calor, en deficientes conexiones de cobre, en rodamientos que generan fricción y calor, lo que únicamente les da para generar millones de visitas y de curiosidades. Bien, les decía que existen relojes que parece que nunca necesitan cuerda. Estos relojes en realidad, como cualquier otra máquina, sí necesita de un fenómeno externo que le dé energía para funcionar. Un reloj o cualquier otra máquina que realmente pudiera funcionar de manera perpetua sería una máquina que pudiera usar su propia energía una y otra vez. Hay un principio fundamental que mientras más lo vemos, más fundamental se ve, que se llama entropía. En pocas palabras, una de las formas de expresar la idea de la entropía es diciendo que no hay forma de reaprovechar el 100% de la energía que usa un sistema. Por lo tanto, las máquinas de movimiento perpetuo son imposibles porque la energía de esa máquina poco a poco se convierte en calor y al hacerlo deja de estar disponible para mover la máquina. Se han presentado varias máquinas supuestamente de movimiento perpetuo que funcionan de maravilla. La realidad es que estos sistemas de movimiento perpetuo no funcionan. Ojalá y funcionaran, sería maravilloso. No funcionan. No solo porque lo dicen los físicos, sino porque a la hora de hacer el experimento realmente no funciona. Radioenergía. Existen métodos como es el caso de la obtención de energía eléctrica a través de las ondas radioeléctricas como son las ondas de radio e incluso los cables de electricidad en la calle. Tú puedes colocar un dispositivo cerca de un cable o torre de alta tensión. El dispositivo tiene una medida de, 10 por 10 centímetros, pero necesita un cable que funciona como una antena de 50 metros de largo para generar algo así como 3 voltios a bajo amperaje. Esto es solo una curiosidad científica o para ganar un premio de feria. Así que enfrenta el principio fundamental de la sustentabilidad. Principio fundamental de la sustentabilidad. Practicidad. Toda energía que tome más esfuerzo y trabajo que los beneficios posibles es absolutamente inútil. Aplica para proyectos que entregan 10 amperes a 12 voltios, pero requieren de 20 amperes y 15 voltios para hacerlos funcionar. Aplica también a dispositivos los cuales requieren una corriente continua de voltaje para ser alimentados. Segundo principio. Tamaño. Para que un dispositivo sea eficiente, deberá de serlo tanto en pequeña escala como producido en 10 o 100 veces su tamaño. Que un dispositivo produzca pequeñas cantidades de energía no significa que pueda producirla en cantidades mayores, si se triplica su tamaño, ya que violaría el primer principio, además de que viola el principio cúbico cuadrático del tamaño y el peso. Esto es especialmente importante en proyectos en YouTube, donde se toman espirales de alambre esmaltado, se colocan imanes pegados con silicón y pretenden crear energía girando imanes a su alrededor. Suponiendo que esto funcionara, ¿de dónde sacaría la energía para hacer girar imanes en dispositivos de más de 10 kilos de peso? Si esto fuera práctico, pues mejor tomemos a prisioneros o caballos y hagamos que muevan generadores magnéticos para que produzcan energía. Enemigos de la energía gratuita. Estos peligrosos enemigos que detienen el desarrollo de toda la humanidad o de la imaginación de estas personas son los mismos que acompañan a las máquinas del movimiento perpetuo, aquellas que acompañan a toda la historia de la humanidad y los inventores. Esas máquinas que decían que poner 4 acumuladores de automóvil y conectar un motor eléctrico de 50 caballos, a su vez que conectábamos generadores a las ruedas y un aspa para que cargue la batería, haría que este automóvil regenerara la energía en más de un 100% de éxito. En teoría suena bien. Incluso el Toyota Prius puede cargar sus baterías por medio de alternadores que están colocados en las ruedas. Se cargan con el girar de la rueda y también otros lo hacen al frenar con energía regenerativa de calor.
Sin embargo, el Toyota Prius usa gasolina y también se enchufa a la corriente. Y esto mismo ocurre con el famoso coche Tesla, que tanto adoran los conspiracionistas en internet. Pero, ¿cuáles son esos peligros? Esas cosas que involucran a la realidad y que hacen que los científicos tengan miedo de revelar sus inventos y hacen que queden en ridículo cuando de verdad quieren demostrarlos. Estos peligrosos villanos son las 3 leyes del movimiento de Newton. Ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Principio fundamental de la dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Principio de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce la fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto, lo cual le resta energía. Resistencia. Otro de los enemigos que afecta a la realidad de un invento. Cuando una cantidad de voltaje circula por un circuito, la tendencia de los conductores es generar resistencia y calor. Esto hace que la energía que inicia circulando por un circuito vaya perdiéndose poco a poco. Lo que quiere decir que cuando un motor gira, la energía no se mantiene intacta. Mientras más calor existe en un circuito, ya sea por flujo o bobina, que genera magnetismo, más energía se pierde. Esto explicaría por qué la chispa que se conecta a una toma de corriente o una regleta y que supuestamente da muchas vueltas y genera más energía, es algo imposible. Cuando se ha transformado la energía en magnetismo que mueve una bobina, esta también se transforma en calor que le resta energía. Esto mismo ocurre con los componentes eléctricos del hogar, por ejemplo un ventilador que genera movimiento, porque su embobinado consume energía que transforma en calor. Las empresas que venden energía eléctrica pierden más del 30% de su ganancia en la transportación del flujo eléctrico a los hogares, puesto que la energía se escapa en forma de calor y radiación, ya que los cables de acero y aluminio tienen mucha resistencia. Así las partes mecánicas se desgastan poco a poco. Incluso el mayor enemigo de tu abanico y de tu recibo de luz es la fricción. El movimiento genera fricción entre las piezas, lo que ocasiona que la velocidad se pierda transformando la energía en calor. El calor no solo hace que la resistencia al movimiento sea mayor, sino que le resta energía cinética. Fuerza de gravedad. Todo elemento está sujeto a la fuerza de gravedad. Esta lo jala al suelo directamente. Existen determinados giroscopios y dispositivos que han logrado generar energía en el espacio, para sistemas electrónicos de satélites y sondas que están en el espacio. Sin embargo, la energía más utilizada en el espacio es la solar y la nuclear. A su vez, existen determinados rodamientos a base de materiales y aleaciones de última generación que eliminarían hasta el 80% de la fricción en un invento. La gravedad es la que hace que ese móvil de martillos o de bolas de movimientos perpetuos se detenga. También es la misma gravedad la que hace que el pajarito que bebe agua siga funcionando por determinado tiempo. Existen determinados inventos de movimiento perpetuo los cuales utilizan la gravedad para funcionar. Entre ellos se encuentran los relojes de péndulo, o los giroscopios de agua, o los que aprovechan la influencia de la luna sobre la Tierra. Sin embargo, la falta de practicidad hace que solo sean curiosidades científicas. Calor. Repitiendo lo de arriba. Un foco genera una cantidad determinada de watts de potencia. Esta medida es utilizada tanto para la luz como para la onda electromagnética que genera el sonido. Cuando la corriente circula por el filamento, los electrones chocan entre sí, generando calor. Este calor es el que se transforma en la luz que conocemos. Todos los dispositivos eléctricos de nuestro hogar gastan energía porque la transforman en calor. La energía cinética se transfiere desde los cuerpos en movimiento a los que están en reposo. Mientras más grande es el objeto a mover, más grande es la energía requerida para mover a dicho objeto en reposo, y mayor será el consumo de energía que se pierde tanto en la transferencia como en la fricción. Tanto la transferencia como la pérdida de energía se puede comprobar cuando juntamos un cubo de hielo a un metal. Este se derretirá hasta cierto punto,
cuando transfiera determinada cantidad de energía al metal, pero luego se derretirá más despacio. Electromagnetismo. Cuando circulas una corriente por un alambre enrollado genera electromagnetismo, pero el circuito también pierde energía. Este principio es utilizado en los transformadores de electricidad de nuestro teléfono celular, para luego pasarlo por un puente rectificador. El mismo principio de magnetismo del motor es aplicado a la generación del sonido, por parte de un transductor magnético que produce el sonido que ahora estás escuchando. Esta misma onda electromagnética genera interferencia a la hora de grabar sonido, o incluso entre los aparatos. Por ejemplo, cuando enciendes una licuadora y hace interferencia en la televisión. Los circuitos, ya sea resistencias, bobinas magnéticas o circuitos, buscan eliminar la mayor parte del calor posible de sus partes. De esta forma, el flujo de energía es más constante y cuesta mucho menos alimentarlos. Mayor volumen triplica el peso. En física existe la ley cuadrático-cúbica y es muy clara sobre el aumento de tamaño y peso. Los ingenieros y arquitectos la deben de tener bastante clara. Si tengo una materia que pesa 1 kilo y 1 por 1 por 1 y la duplico por 2, dando como resultado 2 por 2 por 2 en tamaño y superficie, el peso no será de 2 kilos, sino que será de 8 kilos. Es por eso que los animales grandes invierten mucha energía y peso en huesos y sistema muscular. En inventos que tienen determinado principio funcional para sustentabilidad o invención de energía, se requeriría más energía para moverlo. Esto genera más resistencia y mayor fricción. Es por eso que muchos modelos pequeños que tienen cierto principio funcional no lo son cuando se recrean en tamaños reales para producir más energía. Además de que nos enfrentamos a la dura tarea de la realidad y de los... Teorema del carrito a baterías. Quizás sea necesario, aunque suene ridículo, explicarlo en términos más mundanos. Cuando tenemos un cochecito radiocontrol que utiliza 2 baterías AA y un motor chino de imanes fijos, este producirá cierta energía cinética y movimiento. A un niño pequeño lo puede divertir por horas. Sin embargo, si deseamos mayor potencia y velocidad, deberemos de instalar un motor más grande y una fuente de alimentación mayor, como es el caso de una batería de 9 voltios, de manera que se aumenta el peso. Si vamos más allá, podemos cambiar la batería de 9 voltios por una recargable de 6 voltios a 3600 mAh, o instalar una controladora y un motor brushless, que tiene hasta 6 veces más potencia que un motor común, y compiten con los autos a gasolina. En determinado punto podría darse una sobreproducción de potencia sobre el peso de los componentes, la fricción de las ruedas, el desgaste de los componentes y el consumo de energía. Esto aplica al ya famoso dicho de los tuneros o los que modifican coches, de poner motores de 8 cilindros a un coche de carrera de 4. Esto porque un motor de 4 cilindros tiene alrededor de 115 caballos y uno de 8 tiene 320. Esto a la altura del nivel del mar y sin turbo o supercargador. El problema es que tiene mayor peso, mayor consumo y no solo se debe de modificar el embrague, los soportes, la transmisión y cambiar la EQ, sino que también se deben de reforzar las rótulas, la suspensión y los amortiguadores, sobre todo por el mayor peso. Sin embargo, todo esto conlleva a costos extras y un gasto triplicado de recursos. Lo mismo ocurre con tecnologías novedosas, que a pesar de existir son imposibles de costear por su elevado costo de conversión o implementación. El mayor ejemplo que tenemos es la gasolina en México. Es una tecnología probada, relativamente barata, que funciona y es económica de producir e implementar. Tenemos mucho petróleo, pero la tecnología para refinarlo es costosa, por tanto se prefiere enviar a otro país a refinarla. Y las condiciones para la explotación en aguas profundas son costosas. Sobre todo porque, como ya lo mencionamos, cuando se quiere tener mayor rendimiento en gasolina se deben de implementar más piezas, y más piezas significa más desgaste, y más desgaste significa más mantenimiento. Por eso es que los coches actuales solo dan entre un 15 a un 25% de rendimiento de la gasolina, y lo demás se pierde. Aquí es donde entra la imaginación de las personas, puesto que muchas personas creen que instalando capacitores electrolíticos pegados a un motor eléctrico podrán tener un arranque más parejo en un cochecito de baterías y una aceleración más constante.
Obvio decir que solo se lograría con un gran capacitor que drenaría el voltaje completo de las baterías y daría un solo arranque, y este quedaría sin energía. Costos. La tecnología de producción de hidrógeno, solo por dar un ejemplo, es asequible y económica. Cualquier persona en su casa puede crear una celda húmeda de hidrógeno, y incluso con una pequeña suma de energía eléctrica tener una forma de cocinar limpia. Consume energía eléctrica pero produce un gas altamente explosivo y es fácil de elaborar. Sin embargo, y aún en este caso, cuando la tecnología se ha comprobado y es sencilla de elaborar, es muy elevado el costo de actualización de energía de combustión interna. Esto requiere una enorme transformación industrial, requiere cambio de tecnología en logística y demás. Que un invento sea viable para uno o muchos hogares no significa que pueda ser utilizado en todo el mundo a gran escala. Uno de los casos más conocidos es el uso del gas natural, que se quema porque es difícil transportarlo. Se habla mucho de energía solar y de automóviles eléctricos como el Tesla. Pero nadie dice qué vamos a hacer con los millones de toneladas de baterías para reciclar o reconstruir. Para que un dispositivo sea efectivo no solo debe de ser novedoso, debe de ser sustentable. Incluso hay tecnologías como la eléctrica, nuclear o solar, que podrán llevarse a ciudades abandonadas o donde en realidad no existe la energía. Sin embargo, requieren de educación para su mantenimiento y que no sean vandalizadas. Las leyes de la termodinámica. Desde que existen inventores o desde que existe la humanidad y los ingenios, se crearon artilugios que retaban la lógica y el sentido común, y claro, las leyes de la física. Las agencias de patentes en Estados Unidos y cientos de filántropos y millonarios eran estafados para patrocinar estos artefactos. Por tanto, los científicos de verdad decidieron establecer los principios de la termodinámica. Estos principios son: Principio cero de la termodinámica. Si dos sistemas están en equilibrio térmico independientemente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Este principio nos ayuda a definir la temperatura. En este principio interviene la conducción del calor. El calor se pasa al segundo y tercer cuerpo, igual a la temperatura, y si la fuente de energía desaparece, estos cuerpos se enfriarán poco a poco. Primer principio de la termodinámica. Cuando la energía se transfiere como trabajo, calor o como materia dentro o fuera de un sistema, la energía interna cambia de acuerdo con la ley de la conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma en calor. Por lo tanto, las máquinas de movimiento perpetuo del primer tipo son imposibles. Segundo principio de la termodinámica. En un proceso termodinámico natural, la suma de las entropías de los sistemas termodinámicos que interactúan aumenta. Por lo tanto, las máquinas de movimiento perpetuo son imposibles. Esto quiere decir que si un objeto se encuentra inerte, mientras que el otro produce movimiento, en cualquier momento ambos elementos se detendrán, puesto que, como lo dice la ley de Newton, el objeto que está inerte requiere de energía para moverse. Tercer principio de la termodinámica. La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante, así como la temperatura se aproxima al cero absoluto. Con la excepción de los sólidos no cristalinos como el vidrio, la entropía del sistema es el cero absoluto. Es típicamente cercana al cero, y es igual al logaritmo de la multiplicidad de los estados cuánticos fundamentales. Entropía y física. La entropía es utilizada en física para definir el potencial energético o la capacidad de un elemento para transformar parte de energía que no serán utilizadas para un trabajo. Es una magnitud física termodinámica que permite medir la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema o en un aparato. Esto quiere decir que dicha parte de la energía no puede utilizarse para producir movimiento. En términos comunes, la gasolina que utilizamos en nuestros automóviles tiene un rango de entropía alto, puesto que los motores de combustión interna solo utilizan menos del 30% del combustible, y lo demás se desperdicia en vapor, agua y elementos contaminantes. Comprobación. En toda la ciencia, ya sea ciencias sociales o exactas, cualquiera que afirma está obligado a comprobar.
Los institutos científicos, universidades y facultades de prestigio, así como los empresarios productores de energía, e incluso ciertos gobiernos del mundo, han formulado los inventos postulados en Internet. Además de invitar a los inventores a pruebas públicas, también los científicos retan a los creadores a comprobar de forma explícita el funcionamiento de una máquina en una muestra pública. Pero jamás lo hacen. Así que por un lado tenemos las leyes de la termodinámica y cúbico-cuadrática, que son universales y comprobables en todo momento. Y por otro lado tenemos a un montón de pseudocientíficos que no pueden ponerse de acuerdo. ¿Usted a quién elegiría? Gobiernos, ciencia y charlatanería. La postura entre los científicos y los pseudocientíficos o investigadores que anuncian estos proyectos es la mejor guía para darnos cuenta de quién tiene la razón. Mientras los científicos piden que el gobierno únicamente evite intervenir en sus investigaciones y les dé el apoyo requerido para trabajar, los charlatanes dicen que es el gobierno el que debe de impulsar las investigaciones de energías limpias, que es el gobierno el que tiene que hacerlo todo, porque ellos están muy ocupados. Y es donde me da mucha risa que dicen que China, Alemania y Estados Unidos son villanos y enemigos del desarrollo, puesto que estos países, en lugar de tener sótano lleno de personas inventando estupideces de energía libre, o de personas drogándose, los tienen inventores que buscan patentar o desarrollar cosas útiles para la humanidad. Las nuevas tecnologías no van a venir del gobierno, el gobierno solo las va a adoptar o legislar. Es trabajo de la iniciativa privada y de los inventores, e incluso de la misma ciudadanía y de las personas, el desarrollarlas y explotarlas. Y llama mucho la atención que, a pesar de que el Internet se ha explotado y popularizado a partir del año 2010, y hasta el momento, después de una década que el Internet está gobernando en todo el mundo, y que una persona pueda difundir su invento por Internet para que muchos lo desarrollaran, y evadir los controles gubernamentales de un país y otro, hasta el momento no existe un invento de energía renovable o energía gratuita que funcione sin la imaginación o la charlatanería. Análisis de inventos. Pero hablemos un poco de estos inventos ingenios publicados en Internet, que son tan famosos y populares en YouTube. En YouTube existen muchos inventos, donde una persona toma un material pesado como una rueda de 200 kilos, y la hace girar con un motor de un caballo de potencia, valiéndole un comino el rango de fricción, o que los rodamientos del invento se ven muy frágiles o torpes, haciendo creer que genera muchísima energía ilimitada, incluso para evadir el calor, la fricción y la inercia, etc. Una persona normal se fascina con este hecho. Un científico o alguien que termina la primaria o la preparatoria lo observa y comenzará a dudar, puesto que el rodamiento que utiliza la rueda, la fricción de la banda del motor, el calor que produce el circuito que gira el motor y la resistencia a la aceleración, fruto de la gravedad, hace que el motor pierda más energía que la que podría producir de forma inversa, o de sobreproducción como le llaman los científicos. Los científicos de supermercado, supongo. Aún existiendo un motor con triple bobinado o conectado a un alternador, el cual produciera triple energía, con rodamientos de alta calidad y una flecha o engranajes en lugar de una banda, y que utilizara bolas que generan más fuerza centrífuga, el dispositivo seguiría perdiendo energía, porque cada uno de estos materiales se sujeta a la fuerza de gravedad. Quizás esto no se detendría al instante, quizás generaría movimiento por 1 hora o 15 minutos, pero de que se detendrá, se detendrá. Cuando yo era niño conectaba motorcitos con un engranaje de juguete, y le daba vuelta uno y el otro generaba energía y prendía un foquito. Afortunadamente en aquel tiempo no existía YouTube, porque de lo contrario ya tendría 100 millones de visitas, afirmando que con esos motores y un capacitador se podía regenerar o producir energía gratuita. Motores magnéticos. Otro gran favorito de YouTube son los motores magnéticos, que a diferencia de los motores conectados a capacitadores y condensadores electrolíticos y toda esa maquinaria que consume energía y calor, son proyectos desarrollados a base de imanes de neodimio, los cuales sacan de discos duros y los instalan en ventiladores o ejes. A los que hacen estos videos los acompañan millones de visitas en YouTube, y las personas creen que la comunidad científica desprecia estos inventos porque desafían a las petroleras y vencerán a las petroleras, entre otros cuentos.
La verdad, la comunidad científica no pierde el tiempo en estas cosas, está ocupada en investigaciones reales. En internet existen cientos de motores de gran peso y tamaño que tienen enormes imanes de neodimio, los cuales aseguran que funcionan mediante sobreunidad y que al comenzar a girar lo hacen indeterminadamente, alimentando casas y hogares. Algunos llegan al descaro de conectar imancitos de neodimio en alternadores de automóviles y supuestamente hacerlos que giren y producir energía gratis. Se les olvida que para que un alternador funcione necesita corriente que lo excite. Y esta corriente es a 12 voltios y consume alrededor de 10 amperes de potencia. La viabilidad de un motor magnético en pequeño es posible. La energía magnética mantendrá en movimiento al ventilador o al diseño hasta que los imanes se agoten. Sin embargo, el potencial eléctrico de este dispositivo se mantendrá estable mientras él o los rodamientos no se calienten o comiencen a detenerlo. Además de que el movimiento es una fuerza muy pequeña, no es una fuerza de arriba de un caballo de potencia. Si quisieras que un ventilador tuviera arriba de un caballo de potencia o una potencia de torque suficiente para que moviera una aspa de gran tamaño, tendrías que hacer un proyecto a gran escala que funcionara de verdad. Y para esto necesitaríamos un dispositivo mecánico que lograra acercar las piezas de imanes entre sí. Y requeriría pegamento o tornillos o otra cosa que lo mantendría fijado a cada lado del dispositivo. Cada imán debería de pesar 500 gramos aproximadamente, más el aspa que movería el artilugio, o un conjunto de 8 puntas en donde cada punta sostuviera un imán. De esta forma se requeriría 2 rodamientos de buena calidad para soportar todo el peso, y rodamientos que no se calienten y haga que el dispositivo pierda poder. Y este dispositivo, a pesar de hacerlo de aluminio o de materiales ligeros, sería muy pesado y debería de equilibrarse correctamente. Además de que debería ponerse en un ambiente sellado al vacío, donde no existiera la fricción o la resistencia del aire. Todo esto hace que la logística sea muy grande y que el aparato tienda a fallar, lo que no ocurre con un aparato pequeño. Por ejemplo, podemos colocar imanes en un spinner y ponerles un imán al contrario, y el dispositivo rodará muchas veces. Incluso lo podemos publicar en YouTube y obtener mucho éxito con ello. Pero no pasará de esto, porque sigue violando la ley cuadrático-cúbica. Energía toroidal. Es la estafa de última moda. Si buscas en internet aparecerán muchos blogs y videos de YouTube, pero ningún artículo científico serio. Ni siquiera Wikipedia se atreve a publicar sobre este timo. La energía toroidal se denomina a sí misma como un campo de energía en forma de dona que poseemos todos los seres vivos. Al ser la Tierra un ser vivo, se puede aprovechar este campo de energía para crear energía libre, gratuita e infinita. Adam Trombley, su máximo difusor y del cual ni siquiera aparece un artículo en Wikipedia, y tiene cara de loco, propone la inducción unipolar. Se trata de atravesar los polos de la Tierra con un cable que crea inducción, y de esta forma generaría energía gratis. Según esto, otra forma sería atravesar a una persona con un alambre desde el recto hasta la boca, para que anduviera por ahí generando energía libre. Intentábamos demostrar que al limitar el campo magnético de un planeta y al girar este dispositivo, podríamos realmente crear una dinamo que funcionase. Y de hecho, funcionó, y sigue funcionando. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza, Júpiter o una dinamo como la Tierra que gira en el espacio, lo que hacemos sencillamente es referirnos a un imán que gira en el espacio. Y las líneas de flujo del imán van hacia abajo y por dentro, en este patrón toroidal del campo magnético. También se expande y se contrae, respira. Literalmente coge del espacio la energía que necesita y la transforma. Justo aquí en este toroide tenemos energía suficiente para transformar toda la Tierra entera. Y eso no es una simple teoría, sino que es literalmente cierto. Simplemente pensemos en las implicaciones que esto supone. Significa que cualquier lugar de la Tierra tendría energía. Cada persona de la Tierra tendría acceso a la energía. Gozaríamos de toda la abundancia del universo. Desde el año 2010 hasta la fecha, o desde el año 2012 más o menos, Adam Trombley sigue sosteniendo su teoría, pero hasta el día de hoy ha sido incapaz de probarla. Nikola Tesla. La comunidad pseudocientífica e incluso muchos ingenieros electrónicos de mi facultad admiran demasiado a Nikola Tesla, afirmando que sus inventos fueron ocultados y su nombre desprestigiado. Sin embargo, su mayor invento
La bobina Tesla consume demasiada energía de bajo amperaje y se compone solo de una bobina primaria y una secundaria que se excita y convierte energía de bajo voltaje en alto voltaje. Se mira impresionante una bobina de gran tamaño, pero al final, su idea de transferir la energía eléctrica directo a la ionosfera, sin necesidad de una red eléctrica que cobre dinero y que controlen los gobiernos, dista mucho de ser práctica y segura. El único invento que se le atribuye a Tesla que funciona en la actualidad son los cargadores de teléfonos inalámbricos. Nikola Tesla believed he had tapped into what he called radiant energy. Many scientists believe he was accessing what's now called free energy. No, he didn't! Tesla sostenía que existía una enorme energía del universo presente en forma inmaterial, en todo el mundo llamada éter, que era capaz de crear energía ilimitada y modificar el tamaño del planeta. Pero esto es visto desde las mismas páginas de internet y revistas que compran las personas clase medieras que adoran a los ovnis. En los blogs de internet de conspiraciones existen cientos de estudios de energía etérea almacenados por todos lados, pero no existe ningún científico serio que pueda comprobar o ningún artículo científico. Lo más interesante con Nikola Tesla y sus inventos es que gracias a los conspiracionistas se ha ido ganando mala fama, y no solo por sus inventos, sino porque toda la bola de pseudocientíficos de internet le han atribuido cosas que nunca hizo. Si este viviera, lo primero que haría sería darle la razón a Umberto Eco, cuando decía que internet le da voz a un montón de gente idiota que se siente inteligente. Tesla fue un gran científico, al cual le fueron robadas algunas patentes de sus inventos. Sin embargo, internet lo ha sobreglorificado y llenado de concepciones sobre energía limpia y libre, que dista mucho de la realidad, y los cuales nos lleva a... la conspiración. Según internet, existe una conspiración, supuestamente para ocultar la energía libre. Se dice que existen miles de científicos disidentes que inventan diseños y que son comprados por empresas petroleras o las empresas de transformación de energía. Quizás sí es verdad, en casos como el de Rodolfo Diesel, el creador del motor diésel, o en los casos donde los ingenieros construyen motores de gasolina de super alto rendimiento y son censurados, o simplemente estos motores de super alto rendimiento serán incosteables por el costo de su mantenimiento. Entre los supuestos dispositivos que fueron suprimidos podemos encontrar máquinas de movimiento perpetuo, generadores de fusión en frío, generadores toroidales, ingeniería inversa aplicada a tecnología extraterrestre y otras fuentes de energías generalmente no probadas y de bajo costo. Se afirma que la supuesta supresión ha ocurrido desde finales del siglo XVIII y es perpetrada por varias agencias gubernamentales, poderes empresariales, grupos de intereses especiales, la Banca Mundial, Rockefeller y la industria energética. Esos grupos de intereses especiales son comúnmente asociados con las industrias del combustible fósil, o la energía nuclear, o la energía eléctrica y su transportación, cuyos planes financieros y de trabajo corren el riesgo de ser afectados. Los únicos que en verdad han comprobado que están detrás de una conspiración son aquellas personas que se benefician de crédulos a los cuales les quitan el dinero y luego desaparecen. Y esto sí está comprobado científicamente, o al menos en muchos diarios y publicaciones a lo largo de toda la historia. Entre las supuestas supresiones podemos encontrar las siguientes: la suposición de que la comunidad científica ha estado controlando el conocimiento y al mismo tiempo que suprime investigaciones relacionadas con formas alternativas de generar energía por medio de la revisión por pares y de la presión en el ámbito académico. La supuesta existencia y supresión de dispositivos capaces de extraer una gran cantidad de energía útil a partir de reservas de energía preexistentes y poco convencionales, tales como la energía de vacío cuántico desde punto cero, por un precio muy pequeño o inclusive nulo. El caso en donde se cuestiona la existencia de versiones más eficientes de tecnología para la energía reutilizable, tales como las células fotoeléctricas y los biocarburantes, así como también de las tecnologías consumidoras de energía, tal como es el caso de los vehículos eléctricos, los cuales se cree que están siendo suprimidos. Como es el caso del biodiesel, ha existido una gran paradoja sobre el uso de estos, puesto que, a pesar de que la tecnología es real,
Para crear 1 litro de bioetanol se requieren varios kilos de caña de azúcar, lo cual deja muy mal parada a la agricultura y a la alimentación mundial. El problema con estas teorías es que los primeros en divulgar estos dispositivos sería la misma comunidad científica, puesto que el país que obtuviera estos medios de energía podría incluso dominar al resto del mundo. Y el mayor problema para la comunidad científica es el primero, el tener que perder el tiempo en explicar o perder el tiempo en descifrar los fraudes de pseudocientíficos, charlatanes y estafadores que se la pasan retando a la comunidad científica y que le quitan recursos y credibilidad a los investigadores de verdad. Mientras que el segundo es la falta de apoyo de los gobiernos en la investigación. Esto porque existen países como Estados Unidos, Japón, China y Alemania, en los cuales parte de su Producto Interno Bruto ya no depende de la agricultura, sino de la venta de investigaciones médicas y tecnológicas a otros países. Estados Unidos, que supuestamente es el enemigo de los inventores en todo el mundo, es el que más financia investigaciones de este tipo. Le sigue Japón, China y Alemania. Esperanzas para la humanidad. La comunidad científica de verdad se la pasa investigando algunos factores más serios sobre la producción de energía eléctrica o energía sustentable. Existen 3 esperanzas para la humanidad en lo que se refiere a la energía eléctrica o de la creación de energía tras la pérdida del petróleo definitiva. Energía nuclear. Existen en el mundo más de 400 plantas nucleares, a su vez que han ocurrido 2 desastres nucleares en la historia de la humanidad, uno en Rusia y otro en Japón. Todas ellas se manejan por fisión nuclear, que no es otra cosa que generar calor por medio de combustible radioactivo, que mueve turbinas de vapor. También existen en el mundo miles de submarinos y buques nucleares al servicio de la marina, puesto que la energía es tan rentable y grande, que no requiere repostar en toda la vida útil del mismo. El problema con esta tecnología, y que existió un boom en los años 90 o en los años 80, al grado de crear automóviles nucleares, es que contamina demasiado y son relativamente inestables ante sismos y desastres naturales, además de que aún la comunidad científica no ha resuelto el problema de los desechos nucleares. Existen en el mundo grandes cementerios radioactivos que es necesario cuidarlos con personal armado para que las personas no entren a curiosear. En ellos se encuentran turbinas, reactores contaminados y sobre todo enormes cementerios nucleares, que no es otra cosa que pilas de concreto enterradas bajo tierra, donde se ocultan miles de tambos o lápidas nucleares, con desechos radiactivos. Los estudios sobre la fusión nuclear y sobre la fusión en frío continúan avanzando en países del primer mundo. En los de segundo y tercer mundo no, porque aquí seguimos aferrados a consumir petróleo. Energía solar. Es una realidad en nuestra vida. Sin embargo, se enfrenta a retos como es el caso de la duración de los paneles solares, puesto que su vida varía entre 5 a 15 años. Contienen materiales peligrosos como boro, plomo, cadmio y aluminio. Son difíciles de reciclar y reconstruir, por lo tanto es más fácil construirlos y comprarlos nuevos. Pero a la larga esto será una causa de contaminación. La energía solar requiere no solo de paneles, sino de baterías de litio o ácido plomo de gran capacidad. Por tanto, también se requiere una industria emergente que recicle y reconstruya esas baterías. Esta tecnología aún no está lista para implementarse de forma masiva. Energía marina. El mar es una fuente inmensa de riqueza, tanto porque las algas marinas serán el alimento emergente para la humanidad cuando la agricultura colapse por falta de agua, o por el hecho de que se utilizan 2 tipos de extracción de energía del mar. La primera con turbinas que convierte la fuerza de las olas del mar en energía eléctrica, y la segunda por unas bases que son del tipo móvil, las cuales extraen el calor del agua de mar y lo convierten en energía. Existen plantas desalinizadoras de agua, las cuales utilizan energía solar o marina para filtrar y potabilizar millones de galones de agua diariamente. Actualmente existen en el mundo cientos de proyectos de energía holomotriz y maremotérmica en curso. Energía eólica. Otra realidad de la vida. El principal problema son los cambios climáticos y los fuertes vientos que pueden derribar los generadores. También lo es la falta de viento. Se ha intentado remediar a lo largo de la historia, o a lo largo de la historia reciente, que es más o menos desde los años 90,
con sistemas que están en galerías bajo tierra y alternadores que funcionan a su vez como compresores, los cuales comprimen el aire en galerías subterráneas para luego liberar poco a poco ese aire de forma inversa y transformarlo en energía que alimenta baterías o directamente una red eléctrica. En México existen 2 parques eólicos, ambos son propiedad de la iniciativa privada. Hidrógeno por hidrólisis. Esta no es una fuente de energía, sino que es una forma de transformar la energía. Es un principio bastante sencillo. Las sales presentes en el agua corriente generan hidrólisis, que separa el oxígeno del hidrógeno del agua por medio de placas de acero inoxidable o materiales porosos que conducen energía y tengan resistencia a la corrosión. Este hidrógeno se puede utilizar directamente en la combustión interna de automóviles a gasolina, a su vez que se utiliza también en estufas o sopletes. Sin embargo, almacenar el hidrógeno es muy difícil, porque es altamente explosivo y su reacción es muy violenta. No se considera una forma alterna de energía limpia, porque requiere energía eléctrica para extraerse del agua. Sin embargo, es una fuente de energía en potencia, porque este es el elemento más abundante en todo el universo. Técnica y método científico. En México, ni la técnica ni el método científico son utilizados por las personas todos los días. Al menos la técnica sí. La técnica es un procedimiento, método o metodología que se sigue para ejecutar una tarea. Por ejemplo, tu mamá que sabe preparar unas enchiladas muy sabrosas, o tu papá que sigue una técnica para reparar su auto, o hasta para abrir una caguama o pelar una naranja. Son conocimientos que no requieren exactitud o hipótesis, simplemente se usan para llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, mezclar A con B para obtener C. En cambio, el método científico sí requiere de mediciones y principios exactos, puesto que se trata de comprender el problema, formular hipótesis y experimentar soluciones que den la explicación exacta del fenómeno o del problema. Mientras que la técnica no resuelve un problema de fondo, el método científico siempre intenta resolverlo. Entre estos se destaca la diferencia entre médico y doctor. Por ejemplo, un médico cura enfermos, mientras que el doctor busca curar la enfermedad que la ocasiona, como es el caso de las vacunas. Los resultados del método científico se aplican a la realidad y sirven en todo momento y lugar. Son uniformes y siempre ocurren de la misma forma, mientras que la técnica solo sirve a los propósitos de él o los que la usan. Por ejemplo, construir balsas con troncos en una población, o una persona que prepara ladrillos a base de barro, entre otras cosas. Por ejemplo, el método científico ayuda a las personas a entender su realidad. Entre otras cosas, un breve ejemplo podrían ser los fuegos fatuos, de los que ya habíamos hablado en el podcast de tradiciones orales. Este fenómeno es una acumulación de gases de metales o de materia orgánica en las cuales se forman bolsas de aire al interior de la Tierra. Cuando hace mucho calor después de haber hecho mucho frío, se liberan gases, y al entrar en contacto con el aire o el oxígeno de la Tierra o del aire, estos se incendian. El problema es que la oxidación de los metales da origen a gases muy tóxicos. Por eso es que cuando se desentierran los tesoros o los metales, las personas mueren intoxicadas, y no fruto de una maldición. También en este ejemplo se pueden explicar las brujas que envenenan con plantas del campo, pero no con poderes o maldiciones místicas. Los antivacunas que han generado miles de personas enfermas alrededor del mundo al decir que una vacuna provoca autismo. Los homeópatas que arriesgan la vida de personas al decir que dejen los tratamientos médicos. Y los médicos naturistas que los venden. Los que creen en curas milagrosas para el cáncer con bicarbonato o electrónica dudosa. Los terraplanistas y los que creen en energía libre o infinita. Son fruto de una ignorancia y de un pésimo sistema educativo, aunado a la flojera de las personas por aprender, investigar y conocer, y que prefieren compartir videos graciosos o interesantes en YouTube. Por eso a tu tío le fascina compartir este contenido, que no le dan más trabajo que agarrar y compartir el video, sin una necesidad de buscar más contenido o información. Tanto el gobierno como el sistema tienen responsabilidad en este mercado de la ignorancia y la desinformación, tanto por mantener en el abandono a las personas, como porque aquellos que tienen conocimientos generalmente son más críticos con sus gobiernos.
No existe gran diferencia entre los fanáticos religiosos y los que defienden los inventos de energía libre. Y lo mismo se afirma de los fanáticos científicos. La ciencia construye sociedades. Sus conocimientos son universales e uniformes en todo el planeta, y por lo tanto intentan unificar a los pueblos en el mundo para destruir la duda. La religión y la política generan divisiones y alimentan el odio entre sociedades. La ciencia es la mayor generadora de riqueza en el mundo. Países como Japón, Suecia, Holanda o Alemania obtienen enormes ingresos por la venta de vacunas y avances, a diferencia de la explotación de personas, materias u objetos. La religión y la política solo se sirven de la explotación de las personas. La ciencia genera confianza y genera paz. Los fanatismos y la ignorancia generan miedo, incertidumbre y hasta guerras. Mientras que a la política y la religión solo buscan convencer, a la ciencia le interesa demostrar. La religión y la política solo buscan la ignorancia, el miedo y seguir fomentando los discursos de odio. La ciencia busca el entendimiento mutuo y la verdad. Sin la ciencia alimentaria, solo por dar un ejemplo, muchas naciones que hoy son productores de alimentos habrían dejado de serlo desde hace décadas, creando más hambruna y escasez. La tecnología, por su parte, ayuda al progreso de todas las sociedades, puesto que, mientras más se expande la tecnología, más se abarata para todos. El pensamiento científico no solo es una manera de pensar, sino de entender la realidad. El mayor problema radica en que las personas que generan desinformación solo lo hacen y se dan por satisfechos, mientras que los medios de comunicación y la televisión en su gran generalidad siguen generando miedo y pánico. Sin embargo, a diferencia de estos hombres encerrados en sótanos grabando videos, la ciencia es un mecanismo público que ofrece buscar la verdad, pero nunca ocultarla. Para finalizar, lo positivo o negativo de estos videos no es necesariamente que sean malos o que desprestigien a nadie, sino que lo positivo es que le dan combustible al mayor motor que tiene la humanidad, que es la ciencia y la tecnología. Pero esta ciencia y tecnología no existiría sin la imaginación de la mente. Todos los inventos son buenos por eso, porque hacen soñar a la humanidad, y ese es el mayor beneficio de todos estos inventillos de YouTube, que ayudan a la gente a pensar e imaginar en cosas. Si usted tiene una idea, a pesar de que no sepa nada, a pesar de que las personas le digan que usted está mal, mejor lea e investigue, vaya a las universidades públicas y documéntese, platique con personas que saben, explaye sus ideas y desarróllelas, o utilice internet para hacerlo, porque aunque la humanidad no sepa o las personas sean ignorantes, la mayor capacidad que tiene el ser humano, a pesar de cientos de títulos de científicos y de charlas y de todo eso, seguirá siendo la de soñar y de crear. El poder de la imaginación es inmenso. My feeling, Charlie, is that it's not that pseudoscience and superstition and New Age so-called beliefs and fundamentalist zealotry are something new. They've been with us for as long as we've been human. But we live in an age based on science and technology with formidable technological powers. Science and technology are propelling us forward at accelerating rates. That's right. And if we don't understand it, by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? Just some members of Congress? But there's no more than a handful of members of Congress with any background in science at all. And the Republican Congress has just abolished its own Office of Technology Assessment, the organization that gave them bipartisan and competent advice on science and technology. They say, we don't want to know. Don't tell us about science and technology. Surprising, the danger of all this. I mean, you know, this is not the thing that... There's two kinds of dangers. One is what I just talked about, that we've arranged a society based on science and technology, in which nobody understands anything about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power
sooner or later, is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. That's the power of love.